Durante siglos, las leyendas hablaron de seres colosales que caminaron entre nosotros, pero nadie imaginó que su verdadera huella se encontraba bajo nuestros pies. Hoy, descenderás a un mundo oculto, un reino enterrado que no fue construido por manos humanas. Bienvenido a la ciudad subterránea de los gigantes. En las vastas y desoladas estepas de Asia Central, donde el viento esculpe la roca y la historia se mide en milenios, un equipo internacional de geólogos y arqueólogos se embarcó en una expedición rutinaria. Su objetivo era cartografiar formaciones kársticas y buscar vestigios de antiguas rutas migratorias. No buscaban lo imposible, no esperaban reescribir la historia. Pero a veces, el destino tiene otros planes. Durante semanas, el progreso fue lento, marcado por el análisis de sedimentos y la exploración de cuevas ordinarias. Hasta que un día, los instrumentos de sondeo magnético registraron una anomalía inexplicable, una firma estructural profunda, demasiado regular para ser una formación geológica. La anomalía los condujo a una grieta oculta, disimulada en la ladera de una montaña olvidada. Al acercarse, la verdadera naturaleza del hallazgo comenzó a revelarse. No era una cueva, era una entrada. Una abertura de más de 6 metros de altura, tallada con una precisión desconcertante, directamente en la roca maciza. Sus bordes eran perfectos, sus ángulos deliberados. No había marcas de herramientas modernas, ni tampoco de cinceles primitivos. Era una obra de ingeniería monumental, una puerta demasiado grande para cualquier civilización humana conocida. El equipo, diminuto bajo su sombra, guardó un silencio sobrecogido. Inmediatamente, desplegaron el equipo más avanzado. El radar de penetración terrestre fue el primero en enviar su informe silencioso. Los resultados que aparecieron en la pantalla eran más impactantes que la propia puerta. Los sensores detectaron un vacío colosal bajo la montaña. No era una caverna natural, era un complejo estructural. Una red de cámaras y pasadizos que se extendía por kilómetros en todas direcciones, descendiendo a profundidades que desafiaban la lógica geológica. Con una mezcla de temor y euforia científica, el equipo cruzó el umbral. El aire en el interior era antiguo, inmóvil y extrañamente resonante. Sus potentes linternas cortaban una oscuridad que parecía absoluta, revelando un corredor tan vasto que sus propias luces apenas lograban iluminar las paredes opuestas. La escala era abrumadora, diseñada para seres de un tamaño que solo existía en mitos y leyendas. Cada superficie, cada unión de bloques de piedra, mostraba una maestría artesanal incomprensible. Las marcas dejadas en la roca no correspondían a ninguna técnica conocida. Eran demasiado grandes, demasiado profundas. Era como si la montaña no hubiera sido excavada, sino moldeada por una fuerza o una tecnología más allá de nuestra imaginación. Habían encontrado la entrada a un mundo subterráneo olvidado y apenas estaban comenzando a comprender la magnitud de su descubrimiento. Al adentrarse, los exploradores descubrieron pasadizos monumentales, techos que alcanzaban los 15 metros. Columnas gigantescas con marcas talladas a la altura de un segundo piso. Cada golpe de linterna revelaba símbolos desconocidos, escritos a una escala que parecía diseñada para ojos mucho más altos que los humanos. ¿Quién necesitaba túneles del tamaño de edificios? Tras los pasadizos monumentales, la expedición se encontró con un cambio radical en la arquitectura subterránea. Los túneles se abrían abruptamente a cámaras de una escala que desafiaba la lógica y la experiencia humana. Eran salones tan vastos que el sonido de sus propias voces se perdía, absorbido por una oscuridad casi sólida. Aquí, una persona no era más que un punto de luz insignificante, una luciérnaga perdida en una noche eterna. La atmósfera era pesada, cargada con el polvo de milenios y un silencio solemne, como si hubieran entrado en una catedral olvidada por los dioses.
El aire mismo parecía antiguo, inmóvil, esperando un eco que nunca llegaba. En el centro de la primera de estas cámaras, y luego en las sucesivas, encontraron estructuras que evocaban poder y autoridad. Los primeros informes las describieron como tronos, pero la palabra parecía inadecuada. Cada uno de estos asientos monolíticos era del tamaño de un camión de transporte, tallado en una roca basáltica más oscura que la piedra caliza circundante. El trono central en cada sala era siempre el más grande y ornamentado, flanqueado por otros ligeramente más pequeños, como si se tratara de una corte de gigantes. Sus superficies, aunque erosionadas por un tiempo incalculable, aún conservaban vestigios de diseños geométricos complejos, patrones que no se parecían a nada conocido. Pero el hallazgo más inquietante estaba en las paredes. Kilómetros de muros cubiertos por bajorrelieves de una escala sobrecogedora. Las tallas mostraban figuras humanoides, pero sus proporciones eran extrañas, casi perturbadoras. Brazos anormalmente largos que llegaban hasta las rodillas, torsos anchos y poderosos, y cráneos enormes y alargados que en las representaciones de mayor tamaño parecían rozar el techo de la propia caverna. No eran retratos estáticos. Los relieves narraban historias. Mostraban a estos seres moviendo bloques de piedra colosales, observando las estrellas desde aberturas en la tierra, o reunidos en torno a extraños dispositivos que emitían luz. Los investigadores utilizaron escáneres láser para tomar medidas precisas. Los resultados eran asombrosos. La altura promedio de estas figuras, si se extrapolaba a una escala real, superaba los 10 metros. Las proporciones craneales, la longitud de las extremidades. Todo coincidía con las descripciones fragmentarias que se encuentran en los mitos de casi todas las culturas antiguas. Relatos que hablan de una raza primigenia, los constructores, los sabios, a quienes a menudo se les dio un nombre, los antiguos titanes. La evidencia era circunstancial, pero la correlación era demasiado fuerte para ser ignorada. Por primera vez, la leyenda parecía encontrar un eco tangible en las profundidades de la Tierra. No era la primera vez que se encontraba algo así. En 1920, unos mineros en Nevada hallaron huellas gigantes fosilizadas. En Ecuador, se descubrió un martillo de tamaño imposible. Y en diferentes zonas del planeta, existen leyendas que hablan de constructores gigantes que habitaban bajo tierra. Pero nunca una ciudad entera. Tras horas de descenso por pasadizos que desafiaban la lógica, el equipo de exploración emergió en un espacio que les robó el aliento. Se encontraron en el corazón de la montaña, una cámara circular de proporciones monumentales, bañada por una luz etérea y verdosa. El aire era extrañamente puro, cargado de una energía palpable, y el silencio era tan profundo que casi se podía oír el latido de la tierra. La fuente de esta iluminación no era artificial en el sentido que conocemos. Provenía de las propias paredes, incrustadas con vetas de un mineral desconocido que emitía un suave y constante resplandor. Los análisis preliminares in situ arrojaron más preguntas que respuestas. Los espectrómetros no lograban clasificar su composición, mostrando picos en el espectro que no correspondían a ningún elemento conocido. No emitía radiación dañina, ni calor detectable, un fenómeno que contradice las leyes de la termodinámica tal como las entendemos. Las hipótesis comenzaron a surgir entre los científicos. Podría ser una forma de bioluminiscencia geológica a una escala nunca antes vista. O quizás un efecto piezoeléctrico, donde la inmensa presión de la montaña sobre el cristal genera luz. La teoría más audaz, aunque no probada, sugiere que el mineral podría estar aprovechando una fuente de energía desconocida, quizás del propio campo magnético del planeta, convirtiéndola en luz visible. Era, en esencia, una forma de tecnología orgánica, fusionada con la geología del lugar.
pero la maravilla del mineral palideció ante lo que ocupaba el centro de la cámara. Tallado directamente en el suelo de roca, con una precisión que parecía imposible para cualquier herramienta antigua, se extendía un mapa colosal. No era una simple representación, sino un plano tridimensional detallado de una metrópolis entera. El mapa mostraba torres que se hundían en la tierra en lugar de elevarse al cielo, puentes que cruzaban abismos subterráneos y una red de túneles que descendían en espiral hacia profundidades aún mayores. Se podían distinguir distritos, posibles centros de energía, y lo que parecían ser sistemas de ventilación o acueductos de una complejidad asombrosa. Este plano revelaba un nivel de planificación urbana y de ingeniería tan avanzado que simplemente no encaja con ninguna civilización conocida, antigua o moderna. Era el proyecto de una mente que no pensaba en términos de superficie, sino en un dominio total del subsuelo. Y aquí es donde el misterio se vuelve casi insondable. Junto al mapa, los restos de un campamento mucho más antiguo, quizás de una expedición anterior y perdida, proporcionaron material orgánico para la datación por radiocarbono. Los resultados preliminares, verificados varias veces, arrojaron una fecha que sacudió los cimientos de la historia. Esta ciudad, este mapa, esta cámara, podrían tener más de 30.000 años, una fecha que sitúa su construcción en plena edad de hielo, mucho antes de Sumeria, de Egipto y de todo lo que consideramos la cuna de la civilización. Los científicos que analizaron las imágenes llegaron a una teoría peligrosa. La ciudad fue construida por una especie humanoide gigantesca, extinguida o expulsada de la superficie, y las dimensiones del lugar indican que estos seres podían medir más de 4 metros de altura. Si esto es cierto, la historia humana tendría que ser reescrita desde cero. La pregunta más inquietante es, si estos gigantes existieron, ¿qué les pasó? ¿Una catástrofe? ¿Una migración hacia capas aún más profundas? ¿O algo los hizo desaparecer? La ciudad subterránea de los gigantes sigue oculta bajo toneladas de roca, un testimonio silencioso de una civilización que no debería existir. Pero cada hallazgo arqueológico nos demuestra que el mundo es mucho más antiguo, más complejo y más inquietante de lo que creemos. ¿Y tú? ¿Crees que los gigantes fueron reales?